La guerra había arrasado todo a su paso. Las ruinas de la ciudad se extendían a lo lejos, un paisaje devastado de edificios colapsados, calles desiertas y el eco lejano de disparos que resonaban como un recordatorio constante de la brutalidad que envolvía al mundo. El humo se alzaba desde los restos de un mercado y el sol, ya en su ocaso, parecía teñir el cielo con un tono rojizo que solo aumentaba la sensación de desolación. James, un joven soldado británico, corría entre los escombros con el corazón acelerado y el rostro cubierto de sudor y tierra. La guerra ya le había arrebatado todo: sus compañeros, su hogar, su confianza en el futuro. Había sobrevivido a muchas batallas, pero algo en su alma había quedado roto, como si las cicatrices internas fueran más profundas que las heridas físicas que arrastraba. Su respiración era pesada. A lo lejos, el sonido de una explosión retumbó, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. En ese momento, un grito desgarrador hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Se giró rápidamente, buscando la fuente del sonido. Allí, frente a él, su amigo David, su compañero de batalla, caía al suelo, herido mortalmente por una ráfaga de fuego enemigo. «¡David!», gritó James corriendo hacia él, pero era demasiado tarde. El soldado ya no respondía. James se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas buscando signos de vida que no encontró. La realidad lo golpeó con fuerza. Su amigo estaba muerto. La rabia comenzó a burbujear dentro de él, pero, al mismo tiempo, una ola de desesperanza lo invadió. Miró el cielo buscando alguna respuesta en las nubes oscuras, como si Dios tuviera algo que decirle en ese momento, pero solo encontró el vacío. ¿Cómo podía seguir luchando? ¿Cómo podía seguir creyendo en algo cuando la guerra, ese monstruo insaciable, se tragaba todo a su paso, dejando a su paso solo dolor y sufrimiento? «¿Dónde está la fe?», murmuró para sí mismo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Dónde está Dios en todo esto?». De repente, un estruendo le devolvió al presente. James se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. El caos continuaba, pero algo dentro de él había cambiado. No sabía si era el dolor de la pérdida o la sensación de que la guerra le había arrebatado todo lo que amaba. Pero en ese momento, sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. La vida ya no tenía el mismo sentido. Corrió nuevamente, buscando refugio entre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad próspera. La imagen de David en el suelo, muerto por una guerra que no había pedido, lo perseguiría para siempre. Finalmente, encontró a algunos de sus compañeros sobrevivientes, refugiados en una iglesia en ruinas. El lugar estaba desierto, con paredes desgastadas por el tiempo y el fuego. Había una sensación de abandono, como si la esperanza también hubiera huido. James se desplomó en un banco, su cuerpo agotado, su mente sumida en la oscuridad. En ese momento, vio a un hombre mayor, un sacerdote, que se acercaba lentamente hacia él. «¿Estás bien, hijo?», preguntó el sacerdote, su voz calmada pero firme. James lo miró con desdén. ¿Qué podía hacer un sacerdote en medio de la guerra? ¿Qué podía ofrecerle si no estaba dispuesto a escuchar las respuestas de Dios? «¿Cómo puedo estar bien?», replicó James, su voz cargada de amargura. «¿Cómo puedo estar bien cuando todo lo que me rodea es destrucción? ¿Dónde está Dios en todo esto? Mi amigo está muerto y la guerra nunca acaba». El sacerdote lo observó con ojos sabios y serenos, sin juzgar. «La guerra es un reflejo de la lucha que llevamos dentro de nosotros mismos», dijo suavemente. «Las batallas que enfrentamos en el campo de batalla son apenas una sombra de las que luchamos en nuestro corazón, pero siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». James lo miró, desconcertado. ¿Esperanza? ¿Qué clase de esperanza podía haber en un mundo destrozado por el conflicto? El sacerdote le ofreció una pequeña sonrisa, pero sin evasión. «La esperanza no es la ausencia de lucha, hijo. Es la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Es en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, cuando más debemos aferrarnos a lo que creemos. La fe no es fácil, pero es el faro que nos guía a través de la tormenta». James suspiró mirando al suelo.
Sentía que la fatiga lo había vencido, no solo física, sino emocionalmente. El dolor de la guerra lo había hecho dudar de todo lo que había creído. La pérdida de David, las promesas rotas, todo parecía estar desmoronándose ante sus ojos. «¿Cómo puedo seguir adelante?», murmuró su voz quebrada. «Con fe», respondió el sacerdote sin vacilar. «Y a veces esa fe viene en los lugares más inesperados». James no entendía completamente lo que el sacerdote quería decir. ¿Fe? ¿Fe en qué? La guerra le había arrebatado la fe en todo. No tenía fuerzas para creer en algo más grande, algo que lo guiara. Pero había algo en las palabras del sacerdote que resonaba en lo más profundo de su ser. En ese momento un sonido distante rompió el silencio. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un pequeño grupo de personas, incluidos algunos soldados más, entró apresuradamente. Uno de ellos, Samuel, un compañero de James, se acercó rápidamente. «Están cerca. Los soldados enemigos vienen hacia aquí», dijo Samuel con voz angustiada. James se levantó impulsado por la urgencia del momento, pero algo había cambiado dentro de él. Aunque su cuerpo aún temblaba por el miedo, algo más, algo desconocido, había comenzado a encenderse en su interior. No era la rabia ni el deseo de venganza lo que lo movía ahora. Algo más profundo, una chispa de esperanza, comenzaba a arder en su pecho. Podía no entender completamente lo que estaba sucediendo, pero estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. «Vamos», dijo con determinación, mirando a Samuel y al sacerdote. «No vamos a dejar que esta guerra nos venza. No vamos a dejar que nos arrebaten nuestra esperanza». Era el comienzo de algo nuevo para James, un camino incierto, lleno de oscuridad y sacrificio, pero también un camino donde la fe, la esperanza y la redención podrían encontrar un lugar, incluso en las ruinas de un mundo devastado. La iglesia en ruinas se convirtió en el refugio temporal de los sobrevivientes. Los gritos distantes y las explosiones parecían más cercanos que nunca, y la sensación de amenaza era constante. James, Samuel y Miriam se encontraban en un rincón, observando al sacerdote, que había comenzado a organizar a los demás. A pesar del caos, la calma del padre Antonio parecía contagiar a todos los presentes. «Debemos prepararnos», dijo el sacerdote con voz firme, mientras miraba a los soldados y los civiles que se habían refugiado en la iglesia. «No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. La guerra nunca da tregua». James, por su parte, se sentó en un banco de madera roto, sus manos temblorosas mientras trataba de procesar todo lo sucedido. A su lado, Miriam lo observaba en silencio. Su presencia era reconfortante, aunque el peso de la tragedia que ambos compartían flotaba en el aire. La mujer había perdido a su familia, y el vacío en su rostro mostraba que aún luchaba por encontrar un propósito en medio de la desesperación. Samuel se acercó a James y con voz baja le susurró: «¿Crees que tendremos una oportunidad de salir de aquí con vida?» James lo miró con los ojos vacíos, como si la guerra hubiera borrado todas sus emociones. «No lo sé», respondió finalmente, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. «Pero no podemos quedarnos aquí esperando que la muerte nos encuentre. Tenemos que hacer algo». El sacerdote se acercó a ellos con paso lento y tranquilo, como si no estuviera ni cerca de la tensión que se vivía fuera de esas paredes. «La guerra es una lucha externa, pero la verdadera batalla está en nuestro interior», dijo con suavidad, mirando a cada uno de ellos. «Es en los momentos de prueba cuando descubrimos lo que realmente somos, y a veces esa lucha interna es más feroz que cualquier batalla física». James no entendía completamente lo que el sacerdote quería decir. Aún no podía comprender cómo podría encontrar algo valioso dentro de sí mismo, en medio de la desesperación. Pero algo en las palabras del padre Antonio lo tocó de manera sutil, como si una chispa de curiosidad se encendiera en su interior. «¿Y cómo encontramos esa fuerza?», preguntó, sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. «Con fe», respondió el sacerdote sin vacilar. «La fe nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y esa fe puede manifestarse de muchas maneras. Algunos la encuentran a través de la oración,
otros a través de actos de valentía. Cada uno de nosotros tiene su propio camino. James asintió, aunque todavía no comprendía. Lo que sí sabía era que su mundo ya no tenía sentido, y tal vez la fe era lo único que quedaba para aferrarse. La noche cayó rápidamente, y el silencio dentro de la iglesia era abrumador. Cada crujido del viejo edificio les recordaba lo frágiles que eran, lo efímeros que podían ser en ese escenario de destrucción. Sin embargo, también había algo en la quietud de la noche que invitaba a la reflexión. James se quedó pensando en las palabras del sacerdote, preguntándose si aún había algo dentro de él por lo que valiera la pena luchar. Horas pasaron. El sonido de la guerra seguía presente, pero el refugio en la iglesia parecía haberles dado algo de alivio, aunque temporal. James cerró los ojos tratando de dormir, pero los recuerdos de la batalla, la muerte de David y la sensación de desesperanza no lo dejaban en paz. De repente, escuchó un susurro cerca de él. Miriam se había acercado a su lado y su mirada triste lo encontró. «James», dijo en voz baja, «sé que esto es difícil. Yo también perdí todo. Mi familia, mi hogar. Pero no estamos solos. Estamos juntos, y eso tiene que significar algo». James la miró reconociendo el dolor en sus ojos. «No sé si puedo seguir adelante», dijo, su voz quebrada. «La guerra ha arrasado todo, no solo a mi amigo, sino a mi fe, a mi esperanza. No sé si soy capaz de creer en algo nuevamente». Miriam tomó su mano con suavidad. Su calor era un pequeño consuelo en medio del frío que los rodeaba. «A veces, la fe no es algo grande o inquebrantable», dijo con calma. «A veces, la fe es simplemente dar un paso más, incluso cuando no sabemos a dónde nos llevará». James observó sus manos entrelazadas y por un momento algo dentro de él se suavizó. Miriam tenía razón. La fe no siempre tenía que ser algo grande. Quizás lo único que podía hacer era seguir adelante, paso a paso, en busca de algo más allá del dolor que lo consumía. De repente, un ruido fuerte interrumpió sus pensamientos. Alguien gritó desde el fondo de la iglesia y todos se levantaron rápidamente, alertados. Samuel fue el primero en correr hacia la puerta, seguido de James y Miriam. La tensión en el aire era palpable. «¡Enemigos! ¡Se acercan!», gritó Samuel, su rostro empapado en sudor. James sintió que su corazón se aceleraba. La amenaza era real, y tenían poco tiempo. Padre Antonio los miró con seriedad. «Este es el momento en que debemos elegir. Podemos huir o podemos quedarnos y luchar por lo que creemos. Nadie nos garantiza la victoria, pero nuestra fe y coraje nos guiarán». James miró a su alrededor. Miriam, Samuel, el sacerdote, todos los que habían encontrado refugio en ese lugar. Todos se miraban entre sí, conscientes de que la batalla que se avecinaba podría ser su última. Pero algo en el aire había cambiado. No solo era el peligro lo que los unía, sino una fuerza mayor. La fe, aunque frágil, comenzaba a florecer dentro de ellos, como una pequeña llama en medio de la oscuridad. «Estamos juntos», dijo James, con una determinación renovada. «Y no vamos a dejar que nos arrebaten nuestra última esperanza». Así comenzó su verdadera prueba. No solo la lucha contra los soldados enemigos que se acercaban, sino la batalla interna que todos llevaban dentro. El coraje, la fe y el sacrificio serían las armas más poderosas que tendrían en su camino. La noche estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de tensión. James, Miriam, Samuel y el sacerdote Antonio se encontraban en una pequeña habitación en el fondo de la iglesia, con las armas en mano, preparándose para lo inevitable. La calma antes de la tormenta. El sonido de las botas pesadas acercándose por las calles destrozadas resonaba en sus oídos, y cada uno de ellos sabía que el momento había llegado. La batalla era inminente. «Debemos tomar una decisión», dijo Samuel mirando a James con una expresión tensa. «Podemos quedarnos aquí y tratar de resistir, o salir y enfrentarlos. No tenemos muchas opciones». James observó el rostro de su compañero. Samuel siempre había sido el pragmático, el que veía las cosas de manera directa y sin adornos. Pero ahora, frente a la inminente amenaza
incluso él parecía vacilar. Si nos quedamos, la iglesia se convertirá en nuestra tumba, dijo el sacerdote Antonio, su voz tranquila pero firme. Es mejor enfrentar el peligro con coraje que esperar pasivamente a que nos encuentren. La fe no es solo rezar. A veces, la fe se muestra en las acciones, en el sacrificio. James asintió lentamente. Sabía que no había tiempo para dudas. La guerra no esperaba, y el refugio en la iglesia ya no era seguro. Pero el miedo seguía latente en su pecho. ¿Cómo podría enfrentarse a la muerte de nuevo? ¿Cómo podría luchar sabiendo que ya no tenía nada que perder? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miriam, su rostro reflejando la misma preocupación. La mujer judía había sido un pilar de fortaleza, pero en esos momentos todos compartían la misma vulnerabilidad. Debemos salir y luchar, respondió James, encontrando por fin la determinación en su interior. No podemos quedarnos aquí a esperar lo inevitable. Si vamos a morir, que sea luchando. Con esas palabras, la decisión estaba tomada. El grupo se alineó en el umbral de la iglesia, preparados para lo que vendría. El sacerdote Antonio, a pesar de su avanzada edad, no vaciló. Tomó un crucifijo de madera que llevaba consigo, lo levantó ante ellos y pronunció una oración breve, pero llena de fuerza. Que la fe y el coraje nos guíen en este camino, que el sacrificio que hagamos hoy no sea en vano. Los enemigos ya estaban cerca. James los escuchaba con claridad. Las voces, el sonido de las botas, los murmullos de los soldados. No había vuelta atrás. Debían actuar ahora. Samuel fue el primero en salir con paso decidido. Miriam lo siguió, mirando a James una última vez antes de enfrentarse al exterior. El sacerdote Antonio cerró la marcha, con su presencia serena contrastando con el caos de lo que se aproximaba. A medida que salían de la iglesia, la calle destruida se extendía frente a ellos. Edificios derrumbados, ventanas rotas y un cielo gris que no ofrecía consuelo. Era un paisaje desolado, pero también un recordatorio de que la humanidad debía aferrarse a lo que quedaba, la vida. Los soldados enemigos se acercaban rápidamente, y pronto, las primeras ráfagas de disparos rompieron el silencio de la noche. Samuel cayó al suelo, alcanzado por una bala en el hombro, pero aún con fuerzas para levantarse y seguir adelante. «No te detengas, Samuel», gritó James, mientras se lanzaba detrás de una pared destruida para protegerse. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina se apoderó de él, impulsándolo a actuar. No podía fallar, no esta vez. El sacerdote Antonio, a pesar de su edad, se movía con una agilidad sorprendente, manteniendo su calma incluso en medio de la batalla. «Dios está con nosotros, no lo olviden», gritó mientras se cubría detrás de una pila de escombros. La lucha se intensificó, y pronto la calle se llenó de disparos, gritos y el sonido de los cuerpos cayendo al suelo. James estaba completamente enfocado, su mente apagada, solo guiado por el instinto y la necesidad de sobrevivir. Miriam luchaba a su lado, con una furia imparable. Ella había perdido todo, pero no estaba dispuesta a perder la última chispa de esperanza que aún mantenía. Pero en medio de la batalla, algo inesperado sucedió. Un grupo de soldados enemigos se acercó con rapidez, y antes de que pudieran ser alcanzados por los disparos de Samuel y James, uno de ellos comenzó a gritar, señalando una zona cercana. El sacerdote Antonio, sin pensarlo, se lanzó hacia la línea de fuego, distrayendo a los soldados para dar tiempo a los demás. «¡Váyanse! ¡Huyan!», gritó Antonio, mientras se ponía en medio de la ruta de los enemigos. Sabía que su sacrificio podía ser la única oportunidad para que los demás escaparan con vida. James, Miriam y Samuel no tuvieron tiempo de reaccionar. El padre Antonio se sacrificaba por ellos, su fe y coraje llevándolo a enfrentarse a una muerte segura, pero no podían quedarse allí. «¡Vamos!», gritó James, mientras tiraba de Miriam, corriendo a través de las ruinas. Mientras avanzaban hacia un refugio más seguro, James no podía dejar de pensar en el sacrificio del sacerdote. «¿Por qué lo hizo?», se preguntó en su mente. «¿Por qué sacrificarse por nosotros? No éramos nada para él, solo unos extraños». Pero en ese momento, James comprendió. El sacrificio de Antonio no solo era por ellos, sino por algo mucho más grande.
La fe que el sacerdote había demostrado en su último acto era la fe que James necesitaba encontrar en su propio corazón. No solo luchar por sobrevivir, sino luchar por algo más. La esperanza, la redención, la humanidad que aún quedaba en ellos. El grupo llegó a un refugio improvisado, un edificio intacto en medio del caos. Samuel estaba herido, pero aún vivo. Miriam no hablaba, pero su mirada era decidida. James, con el rostro marcado por la guerra, se permitió un breve momento de reflexión. Sabía que su lucha no había terminado. De hecho, había comenzado algo nuevo. El sacrificio del padre Antonio había sido el catalizador que los impulsó a seguir adelante, a enfrentarse a la oscuridad y buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros. El refugio improvisado, un antiguo edificio de piedra en el borde de la ciudad, parecía ser la última esperanza para el pequeño grupo de sobrevivientes. James, Miriam y Samuel se habían refugiado allí después de la feroz batalla, su camino marcado por el sacrificio del padre Antonio. La guerra seguía rugiendo fuera, pero dentro de esas paredes, el grupo encontraba algo más valioso que seguridad, la oportunidad de reflexionar, de entender lo que realmente estaba en juego. James se sentó en un rincón oscuro, su cuerpo agotado, cubierto de polvo y sangre, pero su mente no podía descansar. No podía dejar de pensar en el sacrificio del sacerdote. ¿Cómo podía un hombre tan cerca de la muerte elegir dar su vida por ellos? Antonio había sido una figura sabia, siempre calmado en su fe, pero ahora su ausencia dejaba un vacío profundo. Sin el sacerdote, ¿quedaba algo de lo que él había representado? ¿Podían realmente seguir adelante sin él? Lo hizo porque creía que teníamos una razón para vivir, dijo Miriam, rompiendo el silencio. Estaba sentada cerca de él, observando las ruinas de la ciudad a través de una ventana rota. El padre Antonio no vio su sacrificio como una pérdida, lo vio como una oportunidad para nosotros. Nos dio su vida, no para salvarnos, sino para darnos la oportunidad de encontrar algo más allá de la guerra. James levantó la mirada hacia ella, sorprendido por sus palabras. Miriam nunca había sido de hablar mucho, pero en ese momento sus palabras tenían un peso que lo alcanzó en lo más profundo. ¿Y tú qué crees?, le preguntó, su voz cargada de una mezcla de duda y curiosidad. Miriam lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió, aunque de forma triste. Creo que todos tenemos algo por lo que luchar. Todos tenemos algo por lo que vivir, aunque no siempre lo veamos. El padre Antonio lo sabía, y por eso se sacrificó. Él entendió que nuestra lucha no es solo contra los enemigos, sino contra la oscuridad dentro de nosotros. James sintió un nudo en su garganta. Miriam tenía razón. La batalla que enfrentaban no era solo contra las fuerzas externas, sino contra la desesperación que amenazaba con consumirlos por dentro. La guerra les había arrebatado tanto que a veces sentían que no quedaba nada por lo que luchar. Pero ahora, por primera vez, James empezaba a ver que el sacrificio de Antonio no era solo un acto de valentía, sino una lección profunda sobre la vida y la fe. ¿Cómo seguimos?, preguntó James con la voz rota. ¿Cómo seguimos cuando todo parece perdido? ¿Cuando todo lo que hemos conocido ya no existe? Con fe, respondió Miriam sin vacilar. La fe es la única arma que tenemos contra la oscuridad. No significa que todo será fácil, ni que no sufriremos más, pero significa que siempre habrá una luz al final del túnel. El padre Antonio nos mostró eso, a su manera. Mientras James procesaba las palabras de Miriam, Samuel se acercó a ellos, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero con una mirada firme. «Hay algo que debemos hacer», dijo con gravedad. «Nos queda una opción. No podemos seguir corriendo. Debemos enfrentarnos a lo que viene. Si no luchamos por lo que creemos, ¿qué sentido tiene todo esto?» James asintió lentamente. Samuel, siempre el pragmático, tenía razón. No podían seguir huyendo. La guerra seguiría, pero también seguiría su lucha interna. Había algo dentro de él que quería rendirse, que deseaba escapar de todo, pero sabía que eso no era una opción. La fe y el coraje no se encontraban en la huida, sino en el enfrentamiento. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó James,
mirando a Samuel, que parecía más decidido que nunca. «Tenemos que ir hacia el frente», respondió Samuel. «La única forma de salir de esto es enfrentarnos a nuestros miedos, a lo que viene. Si esperamos aquí, seremos solo una presa fácil. Si luchamos, aunque sea con lo poco que tenemos, al menos tendremos la oportunidad de darles una razón para temer». Miriam y James lo miraron, ambos sintiendo el peso de sus palabras. No podían quedarse en ese refugio esperando a que el enemigo los encontrara. El sacrificio del padre Antonio había dejado claro que no podían permitir que la guerra los definiera. Debían encontrar una manera de salir adelante, no solo por ellos, sino por todos aquellos que habían perdido. La decisión fue tomada. «Entonces, vamos», dijo James, levantándose del suelo con determinación. «Si vamos a morir, que sea luchando por algo, no por venganza, sino por algo más grande. Vamos a enfrentarnos a la oscuridad». El grupo se preparó para salir. Samuel, a pesar de su herida, insistió en tomar la delantera, moviéndose con rapidez y cautela. Miriam y James lo siguieron, con el corazón pesado, pero con un sentido renovado de propósito. El camino que les esperaba no sería fácil, pero al menos ahora sabían lo que tenían que hacer. La guerra seguía, y el futuro seguía siendo incierto. Pero lo que ya no estaba en duda era que la fe, aunque frágil, había encontrado un lugar en sus corazones. La luz no siempre era visible, pero estaba allí, en la forma en que se cuidaban los unos a los otros, en los sacrificios que estaban dispuestos a hacer. Cuando salieron del refugio y se adentraron nuevamente en las calles devastadas, el aire estaba impregnado con el olor a humo y muerte, pero también con una sensación de renacimiento. El mundo exterior parecía estar en ruinas, pero dentro de ellos algo nuevo había nacido. La fe, el coraje y el sacrificio los unían, dándoles una fuerza que jamás habrían imaginado. El camino hacia el frente de batalla sería largo y difícil. Pero James, Miriam y Samuel sabían que ya no luchaban solo por sobrevivir. Luchaban por una razón mayor, una razón que ni la guerra ni la oscuridad podían arrebatarles: la posibilidad de redención y la esperanza de que, al final, siempre habría algo por lo que luchar. El sonido de las botas pesadas sobre el asfalto roto era ensordecedor, mientras el grupo avanzaba a través de las calles devastadas. La ciudad, una vez próspera, ahora era solo un eco de lo que había sido, con los edificios reducidos a escombros, las ventanas rotas y el aire denso de humo y desesperanza. El mundo parecía haber dejado de existir en su forma anterior. Sin embargo, en sus corazones, James, Miriam y Samuel sabían que aunque la oscuridad parecía apoderarse del mundo, aún quedaba algo en lo que aferrarse: su fe, su coraje y su determinación. A medida que avanzaban hacia el frente, el grupo no solo luchaba contra los enemigos externos, sino contra todo lo que la guerra les había robado. La guerra había dejado cicatrices profundas en sus cuerpos, pero más aún en sus almas. James había perdido la fe, Miriam había perdido a su familia, y Samuel había visto más sufrimiento del que podía soportar. Pero ahora algo había cambiado en ellos. Habían encontrado una razón para seguir luchando, y esa razón era mucho más grande que la simple supervivencia. Samuel, a pesar de su herida, lideraba el camino, sus ojos firmes y decididos. Había aprendido a vivir con el sufrimiento, pero ahora no solo vivía por sí mismo, estaba luchando por todos los que habían caído, por todos los sacrificios que se habían hecho en nombre de algo más grande. Miriam, con su mirada llena de determinación, caminaba junto a él, su alma finalmente libre de la desesperación que la había consumido. Y James, aunque todavía marcado por la tragedia, ya no era el mismo hombre que había llegado a la iglesia. Su lucha por la supervivencia había sido reemplazada por una lucha por la redención, por la luz que brillaba tenuemente en su interior. «Estamos cerca», dijo Samuel mirando hacia el horizonte donde se vislumbraba el campamento enemigo. «Si llegamos allí, podemos hacer una diferencia». James asintió, su respiración pesada. Había dejado atrás su miedo, aunque no completamente. Sabía que el camino estaba lejos de terminar, pero algo dentro de él había cambiado.
Ya no era solo un soldado buscando venganza o justicia. Ahora era un hombre en busca de redención, buscando cumplir el sacrificio que el padre Antonio había hecho por él. No podía dejar que ese sacrificio fuera en vano. A medida que se acercaban al campamento enemigo, las sombras de la noche comenzaron a caer sobre ellos. El silencio solo era roto por los susurros del viento y el sonido de los pasos de los soldados. Los enemigos estaban cerca. La tensión era palpable. Cada uno de ellos sabía que esta podría ser su última batalla. «Es hora de que enfrentemos lo que sea que venga», dijo James, su voz firme. «No solo por nosotros, sino por todos los que hemos perdido. El padre Antonio nos dio esta oportunidad. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano». Con esas palabras, avanzaron hacia el campamento enemigo. La batalla que se libró esa noche fue feroz. James, Miriam y Samuel lucharon con una ferocidad que ni ellos mismos sabían que poseían. Cada uno de ellos enfrentó sus propios miedos, sus propios demonios. Y en esa lucha encontraron algo más grande que la guerra: su fe, su humanidad y su voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La lucha fue ardua, y el cansancio se apoderaba de sus cuerpos, pero cada vez que caían se levantaban impulsados por la fuerza de su propósito. La oscuridad de la noche fue iluminada por las explosiones y los disparos, pero en sus corazones había una luz que nunca se extinguió. En un momento crítico de la batalla, Samuel fue alcanzado por una bala, cayendo al suelo con un grito de dolor. Miriam, desesperada, corrió hacia él, pero James la detuvo con una mano en su brazo. «¡Ve!», gritó. «¡Ve y lucha! Yo me encargaré de él». Miriam, con lágrimas en los ojos, asintió y siguió adelante, mientras James se arrodillaba junto a Samuel. Su compañero estaba herido, pero aún con vida, luchando por respirar. «No te vayas», le susurró James, tomando su mano con fuerza. «No ahora. No cuando ya hemos llegado tan lejos». Samuel, con una sonrisa débil en su rostro, miró a James. «No te preocupes, hermano. Esto fue lo que debía hacer. No llores por mí. Lucha por lo que hemos perdido». Con esas palabras, Samuel cerró los ojos por última vez, su sacrificio sellando el destino de la batalla. James, con el corazón lleno de dolor, se levantó y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «No dejaremos que esta guerra nos gane. Por Samuel, por todos los que han caído, luchamos hasta el final». La batalla continuó durante horas. James, Miriam y los pocos sobrevivientes no cedieron. Lucharon hasta el último aliento, no solo para derrotar al enemigo, sino para honrar la memoria de los caídos. Al final, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el campo de batalla, el campamento enemigo había sido derrotado. La victoria, sin embargo, no trajo alegría, sino un profundo sentimiento de tristeza por la pérdida, pero también una sensación de redención. James, Miriam y los pocos sobrevivientes regresaron al refugio que habían dejado atrás, su lucha no solo contra el enemigo, sino contra la desesperación, el dolor y la oscuridad, finalmente concluida. Samuel había dado su vida para que ellos pudieran seguir adelante, y el sacrificio del padre Antonio se había hecho completo. «Lo logramos», dijo Miriam, con la voz quebrada pero llena de una tristeza reconfortante. «Hemos vencido, pero a un gran costo». James la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, lo logramos, y nunca olvidaremos lo que hemos perdido, pero lo que importa ahora es que seguimos adelante. Hemos encontrado la fuerza para luchar, no solo por nosotros, sino por todos los que lucharon antes que nosotros». Y así, aunque la guerra aún no había terminado, James, Miriam y los demás habían encontrado la verdadera victoria, la victoria del corazón, de la fe y del sacrificio. En las ruinas de un mundo destrozado, habían logrado encontrar lo que realmente importaba: la esperanza, la redención y la voluntad de seguir luchando por un futuro mejor. El amanecer llegó con lentitud, como si la naturaleza misma estuviera vacilante sobre el futuro de los sobrevivientes. Los primeros rayos de luz tocaron las ruinas de la ciudad, iluminando los escombros y la tierra empapada de sangre. James, Miriam y los pocos sobrevivientes
Permanecían en silencio, observando el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, no solo sobre la guerra, sino sobre las sombras que aún se cernían sobre sus corazones. El sacrificio de Samuel había marcado un punto de no retorno. Su muerte no solo había sellado la victoria, sino que también había dejado una marca indeleble en cada uno de ellos. James se había prometido a sí mismo que no dejaría que la muerte de su amigo fuera en vano, pero ahora con la victoria lograda y la lucha concluida, no sabía qué hacer con la calma que finalmente había llegado. «Lo hicimos», murmuró Miriam, su voz suave, quebrada por el peso de todo lo que habían perdido. «Pero a un costo tan alto». James asintió, mirando el campo de batalla que se extendía ante ellos. El aire estaba pesado, cargado de la quietud que sigue a la tormenta. Sabían que la guerra no había acabado para todos, pero al menos, para ellos, ese momento de paz era un refugio temporal. No estaban completamente a salvo, pero lo que quedaba por hacer ya no era solo luchar. Era aprender a vivir después de todo lo que habían experimentado. «Lo hicimos», repitió James, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y gratitud. «Lo hicimos no solo por nosotros, sino por todos los que ya no están, por aquellos que nos dieron la oportunidad de llegar hasta aquí». Miriam miró a su alrededor, viendo la devastación, pero también algo nuevo, algo que había germinado en ellos a lo largo de su viaje, la resiliencia. «Nunca olvidaremos lo que hemos perdido», dijo, «pero ahora tenemos algo por lo que luchar, y eso es lo que nos dará fuerza para seguir adelante». Mientras los tres se sentaban en el borde de la calle, junto a las ruinas de lo que alguna vez fue su ciudad, James cerró los ojos, dejando que el viento frío acariciara su rostro. Pensaba en todo lo que había perdido, en su amigo David, en su fe, en sus ilusiones, pero también pensaba en lo que había ganado. Una comprensión profunda de lo que significaba sacrificarse, lo que significaba amar incluso en medio de la muerte. La vida seguía siendo un misterio, pero ahora sabía que era más que solo sobrevivir. Era encontrar una razón para vivir, incluso cuando todo parecía perdido. El padre Antonio, con su sacrificio, les había mostrado el camino. A través de su ejemplo, James había aprendido que la vida no siempre se trata de respuestas fáciles o de victorias rápidas. A veces, la verdadera victoria está en resistir, en seguir adelante, a pesar de la adversidad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Samuel, aunque su voz era más silenciosa, como si su espíritu aún estuviera presente en el aire. «La guerra no ha terminado, pero lo que hemos hecho aquí, hoy, puede ser la chispa para algo diferente, algo más grande». «Seguiremos adelante», respondió James, su voz llena de resolución. «La guerra aún puede estar lejos de terminar, pero tenemos algo que los demás no tienen: esperanza. No sé qué nos deparará el futuro, pero ahora sabemos lo que es luchar no solo por sobrevivir, sino por algo más grande que nosotros mismos». Y aunque el sol seguía ascendiendo en el horizonte, iluminando las cicatrices de la ciudad y la oscuridad de los corazones heridos, algo en su interior cambió. James comprendió que su viaje no había sido solo hacia la victoria, sino hacia la paz interior. La guerra podía devastarlo todo, pero lo que jamás podría ser destruido era su voluntad de seguir adelante. Miriam, a su lado, sonrió levemente, y por un momento, en medio de la devastación, hubo paz. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, mucho por reconstruir, pero al menos habían encontrado algo en lo que todos podían creer, un propósito que los uniría en la lucha por un futuro mejor. «Lo hicimos», repitió Miriam, esta vez con una certeza renovada. «Ahora tenemos que vivir con ello». James asintió, mirando a sus compañeros. El sacrificio de tantos había dejado huellas en sus almas, pero también les había dado el regalo más grande, la posibilidad de reconstruir sus vidas, de encontrar la paz que tanto habían buscado. Y aunque la batalla en el frente aún podría continuar, ahora sabía que la verdadera lucha sería por la paz, por la humanidad y por la luz que ellos mismos tendrían que encender, aún en los momentos más oscuros.